Te dijeron que las llaves del reino están en Roma. Te mintieron. Las llaves no están en manos de un hombre, están en las manos del Cristo resucitado. Hoy voy a mostrarte, con la palabra de Dios, que esas llaves no fueron dadas para construir un imperio religioso, sino para abrir las puertas del cielo a todo el que cree. Prepárate, porque esta verdad puede romper siglos de tradición y encender el fuego del Evangelio en tu corazón. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es religión vacía, es revelación del cielo. Lo que está en juego aquí es el fundamento mismo de la iglesia de Cristo, sobre quién está edificada. ¿Sobre un hombre falible como Pedro o sobre una verdad eterna e inconmovible? Hoy vamos a desenmascarar el error y exaltar la verdad, no por tradición humana, sino por la palabra viva y eterna de Dios. Cuando Jesús se paró frente a sus discípulos en Cesarea de Filipo, no estaba buscando opiniones religiosas. Él preguntó con intención divina: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después de escuchar respuestas humanas, miró a Pedro directamente y le hizo la pregunta que marcaría la historia: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro, movido por el Padre, no por su carne, respondió con poder en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la clave. No fue Pedro mismo lo que agradó a Jesús, fue lo que Pedro confesó. Porque Jesús no vino a establecer un imperio religioso con un trono humano, sino a edificar un reino sobre una verdad que ni el infierno puede mover. Entonces Jesús declaró en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Detente ahí, no leas con los lentes de la tradición, léelo como está escrito. En el idioma original griego, Petros significa piedra pequeña, movible, frágil, pero Petra significa roca sólida, masiva, inquebrantable. Jesús no dijo que edificaría su iglesia sobre un hombre voluble como Pedro, sino sobre la roca de la confesión. Tú eres el Cristo. ¿Quieres pruebas? La misma palabra lo confirma en 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí lo tienes. Pedro no es el fundamento. Pedro fue un instrumento, pero el fundamento eterno, la roca inamovible, el ángulo perfecto, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el gran error de Roma? Que ha construido toda una estructura de poder, coronas, púrpuras y tronos sobre una mala interpretación de este pasaje. Ellos dicen que Pedro es la roca, pero la Escritura lo niega categóricamente. La roca es Cristo, la piedra viva es el Salvador, y la confesión de fe en Él es el verdadero cimiento de la iglesia. Si la iglesia estuviera fundada sobre un hombre, se derrumbaría, pero si está fundada sobre Cristo, prevalecerá eternamente. Por eso Jesús no le dijo a Pedro: tú serás cabeza de mi iglesia. Le dijo: yo edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Y lo que veremos ahora es aún más revelador, porque no solo malinterpretaron la roca, también malinterpretaron las llaves del reino. ¿Qué son esas llaves? ¿Una autoridad exclusiva para un papa o una comisión divina para abrir las puertas del cielo a través del Evangelio? Prepárate, porque en el próximo punto vamos a exponer con fuego lo que realmente significan esas llaves. Y te aseguro que cuando lo escuches jamás volverás a creer en el error. Ahora que hemos derribado el mito de que Pedro es la roca,
avancemos hacia la segunda gran distorsión que ha confundido a millones, las llaves del reino de los cielos. Roma afirma que esas llaves le fueron entregadas exclusivamente a Pedro como un título de poder terrenal, como si Cristo hubiera fundado un gobierno con sede en el Vaticano. Pero esa interpretación no tiene base bíblica ni respaldo espiritual. Hoy vamos a descubrir con fuego y verdad lo que realmente representan esas llaves y qué fue lo que Pedro realmente recibió. Escucha bien las palabras de Jesús en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De qué llaves habla Cristo? ¿De llaves literales? ¿De símbolos ceremoniales? ¿De una sucesión de poder apostólico romano? No. Jesús habla de una autoridad espiritual, porque en la Biblia tener llaves significa tener autoridad para abrir o cerrar, no una puerta de piedra, sino la puerta del reino eterno de Dios. No eran llaves para gobernar una institución religiosa, eran llaves para predicar el Evangelio y abrir el reino de los cielos a todos los pueblos. Las llaves no son del hombre, las llaves no son del Papa, las llaves son del reino y son del Rey de Reyes, Jesucristo. Y cuando las usó Pedro por primera vez, no fue sentado en un trono, no fue coronado con oro, fue predicando con poder y fuego el día de Pentecostés. Mira cómo lo muestra la palabra en Hechos 2, 30 y 8, 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí están las llaves en acción. Pedro no las usó para establecer dominio humano, las usó para abrir el reino. Cuando predicó a los judíos, se abrieron las puertas. Cuando predicó a los samaritanos, volvió a usar las llaves. Cuando habló a los gentiles en casa de Cornelio, volvió a girarlas. Cada vez que predicaba el Evangelio, una puerta se abría. Esas son las llaves. Y escúchame bien, esas llaves no fueron exclusivas de Pedro. Fueron una comisión que representa la proclamación del mensaje de Cristo. Todo hombre o mujer que predica el Evangelio de verdad está usando esas llaves. El poder no está en la persona, el poder está en el mensaje. Entonces, ¿dónde está el error de Roma? En creer que esas llaves le dan autoridad suprema a un hombre sobre todos los demás. Pero Jesús no dijo: te doy las llaves del Vaticano, ni te nombro príncipe de la iglesia. Él dijo: te doy las llaves del reino. Y esto nos lleva a una verdad aún más poderosa, porque si las llaves no son exclusivas, ¿qué pasa con la autoridad de atar y desatar? ¿Acaso también fue solo para Pedro? ¿O la compartieron todos los discípulos? Prepárate, porque en el próximo punto vamos a desenmascarar otro gran error. La idea de que Pedro recibió una autoridad única, pero la Biblia nos mostrará que la autoridad fue colectiva y todos los que están en Cristo tienen acceso al reino por su palabra. Ahora escúcheme bien, porque si el enemigo no pudo sostener la mentira de que Pedro es la roca, ni la falsa idea de que las llaves lo hicieron soberano de la iglesia, entonces ha usado otro engaño más sofisticado, que Pedro recibió una autoridad suprema, única, irrepetible, para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Pero hoy esa mentira también va a caer, no por argumentos humanos, sino por el filo ardiente de la palabra de Dios. Jesús no dejó ambigüedades, no levantó a Pedro como un monarca espiritual. Él edificó un cuerpo, no una pirámide de poder.
Y lo dejó claro en Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quiénes les habla aquí Jesús? ¿Solo a Pedro? No. A todos los discípulos, a todo el cuerpo apostólico. La misma autoridad que se menciona en Mateo 16, 19, ahora se extiende a todos. Ya no está limitada a un hombre, está repartida entre los que llevan la palabra del reino. Jesús no instituyó un trono en Pedro. Él distribuyó responsabilidad espiritual sobre un fundamento colectivo. Lo que ataban en la tierra a través de la predicación, del testimonio, del arrepentimiento verdadero, sería confirmado por el cielo. Ese poder no era humano, era celestial y fue dado a todos sus siervos. Y por si quedaban dudas, Jesús fue aún más claro después de resucitar. En Juan 20, 23 les dice a todos: a quienes remitáis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengáis, les son retenidos. ¿Lo ves? No hay favoritismo, no hay supremacía petrina, no hay jerarquía romana. Hay un cuerpo ministerial ungido, comisionado y enviado. Entonces, ¿de dónde vino esta idea falsa de que Pedro era supremo? No vino de la Biblia, vino de la tradición, vino del deseo del hombre de gobernar sobre otros. Vino del sistema religioso que cambió el reino por un imperio y la humildad apostólica por tronos dorados. Pero la verdad es más gloriosa. Dios no edifica su iglesia sobre un hombre, ni delega su gloria a uno solo. Él unge a un cuerpo, Él llama a siervos, Él distribuye dones, y Él habita entre aquellos que se rinden a Cristo como única cabeza. Por eso no necesitas un papa que perdone tus pecados. Tú necesitas a Cristo. No necesitas intermediarios humanos que dicten quién entra o quién sale del cielo. Tú necesitas el Evangelio que salva, que limpia, que transforma y que reconcilia al hombre con Dios. Y si aún quedara duda de que Pedro no tenía supremacía sobre los demás, entonces en el próximo punto vamos a mirar el comportamiento del mismo Pedro. Porque si él era supremo, ¿por qué fue reprendido por Pablo? ¿Por qué fue corregido? ¿Y por qué otros dirigían el liderazgo en la iglesia? Sigue conmigo, porque vamos a abrir la historia y veremos que ni Pedro se creyó el Papa, y que su papel fue el de un siervo más entre los siervos de Cristo. Atención, iglesia de Dios, porque ahora vamos a desmantelar uno de los mayores engaños que ha distorsionado el verdadero rostro de la iglesia de Cristo. Si Pedro fue jefe, si Pedro fue papa, si Pedro tuvo supremacía, entonces todo lo que viene después debería mostrarlo en autoridad, en liderazgo y en poder absoluto. Pero lo que vas a ver a continuación es que la Escritura no solo no lo presenta como jefe, lo presenta como siervo. Y el único que se exalta como cabeza es Jesucristo. La Biblia no necesita ayuda de la tradición. La Biblia se explica sola. Y en Colosenses 1:18, el Espíritu Santo no deja espacio para papados, supremacías ni tronos humanos. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia, no Pedro, no Juan, no Pablo, Cristo, solo Cristo, siempre Cristo. Él es la cabeza, el principio, el que sustenta, el que dirige, el que gobierna su iglesia sin necesidad de intermediarios exaltados. Pero si aún alguien duda, veamos qué dijo el mismo Pedro. ¿Se proclamó como supremo? ¿Dijo, yo soy el vicario de Cristo? No.
Mira cómo se presenta él mismo en 1 Pedro 5, 1, 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí está. Pedro se llama anciano, no príncipe, no superior. Se ubica entre los demás como uno más. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está la supremacía? No la hay. Él entiende que el liderazgo en la iglesia no es señorío, es servicio. Y por si eso no basta, Pablo lo confronta públicamente cuando Pedro actúa con hipocresía. ¿Te imaginas eso en el Vaticano? Un obispo corrigiendo públicamente al Papa. Pero eso ocurrió en la Escritura y fue registrado para que nadie diga que Pedro era infalible. Mira lo que dice Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, cara a cara. Pablo no tuvo miedo de decir la verdad porque sabía que Pedro no era superior a ninguno de los otros apóstoles. El Evangelio está por encima de todo nombre humano. Y cuando un hombre se desvía del Evangelio, aunque se llame Pedro, debe ser corregido. ¿Eso harías con un papa si fuera infalible? ¿Le corregirías públicamente? Claro que no. Pero la Escritura lo permite porque Pedro no era jefe de la iglesia, era un siervo. Y como siervo cometió errores. Y como siervo fue corregido. Porque la iglesia no está cimentada en hombres, sino en Cristo, la cabeza soberana, el Rey eterno, el Pastor supremo, y aún hay más. Porque si Pedro no fue jefe, ¿fue acaso el primer obispo de Roma? ¿Tuvo sucesores? ¿Dejó establecido algún linaje de papas? Ahora vamos a mirar la evidencia bíblica y veremos que ni Pedro estuvo en Roma como líder, ni la palabra habla jamás de una sucesión apostólica petrina. Prepárate, porque el próximo punto expone el corazón mismo de la mentira institucional. Hermanos, hemos recorrido un camino de revelación y verdad, desmantelando las falsas doctrinas que han oscurecido la pureza del Evangelio. Ahora, llegamos a un punto crucial. La afirmación de que Pedro fue el primer obispo de Roma y que instituyó una sucesión apostólica que justifica el papado. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Comencemos con el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Aquí Pedro toma la palabra, pero es Santiago quien preside y emite el juicio final. Esto se evidencia en Hechos 15, 13, 19, donde Santiago dice: varones hermanos, oídme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Si Pedro hubiera sido el líder supremo, no habría sido él quien tomara la decisión final. Avancemos a la carta de Pablo a los romanos. En Romanos 16, Pablo envía saludos a numerosos creyentes en Roma, mencionando a personas como Priscila, Aquila, Andrónico y Junias, entre otros. Sin embargo, no hay ninguna mención de Pedro. Si Pedro hubiera sido el obispo de Roma en ese momento, ¿no sería lógico que Pablo lo mencionara? Además, la Biblia no proporciona evidencia explícita de que Pedro haya estado en Roma. La única referencia que podría interpretarse como tal es 1 Pedro 5, 13, donde Pedro menciona la iglesia que está en Babilonia. Algunos interpretan Babilonia como un código para Roma, pero esta interpretación es especulativa y no concluyente. Históricamente, la idea de que Pedro fue el primer obispo de Roma y que instituyó una sucesión apostólica no aparece en los escritos cristianos hasta el siglo II. Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, menciona una lista de obispos de Roma que comienza con Pedro, pero esta lista se basa en tradiciones posteriores y no en evidencia contemporánea. Además, la arqueología no ha proporcionado pruebas concluyentes de la presencia de Pedro en Roma.
Las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro han encontrado tumbas, pero no hay evidencia definitiva que identifique una de ellas como la tumba de Pedro. Por lo tanto, ni la Biblia ni la historia respaldan la afirmación de que Pedro fue el primer obispo de Roma o que instituyó una sucesión apostólica que justifique el papado. La autoridad en la Iglesia no se basa en una línea de sucesión humana, sino en la fidelidad a la palabra de Dios y en la confesión de Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, no nos dejemos engañar por tradiciones humanas que desvían nuestra mirada de Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia y en Él encontramos toda la autoridad y dirección que necesitamos. Sigamos firmes en la verdad del Evangelio, proclamando a Cristo y edificando sobre el fundamento que es Él mismo. Escucha bien, pueblo de Dios, porque si algo ha intentado hacer el enemigo desde el principio, ha sido desviar el cimiento de la Iglesia del lugar correcto. Satanás no tiene problema con que hablemos de religión, ni con que seamos parte de una institución, siempre y cuando dejemos de edificar sobre Cristo. Y eso es exactamente lo que ha sucedido cuando se afirma que la Iglesia está edificada sobre Pedro o sobre una línea de sucesores humanos. Es un golpe directo al único fundamento eterno, pero hoy, con la autoridad de la palabra, vamos a declarar que la Iglesia no se edifica sobre hombres, se edifica sobre Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, con claridad y sin espacio para interpretaciones erradas en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. No hay obispo, no hay papa, no hay apóstol, no hay profeta que pueda ocupar ese lugar. Cristo es el único fundamento legítimo y suficiente. ¿Cómo es posible que se haya levantado un sistema que ponga a un hombre como base de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo grita en la Escritura que solo Cristo puede ocupar ese lugar? Y si aún alguien quiere justificar esa doctrina equivocada, escucha lo que dice Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Lo ves? La Iglesia está construida sobre la enseñanza de los apóstoles, sí, pero el ángulo, el punto de alineación, la piedra que sostiene todo es Jesucristo mismo. No es Pedro, no es Roma, no es una institución. Es el Cristo resucitado, exaltado y glorificado, y aún más profundo. Pedro mismo lo reconoció. Pedro nunca se puso como cimiento, sino como parte de una obra más grande. En 1 Pedro 2, 5, el mismo apóstol declara: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pedro se vio a sí mismo como una piedra viva, no como el cimiento. Él entendía que todos los creyentes forman parte de un edificio espiritual, donde cada uno ocupa su lugar, pero el que lo sostiene todo es Cristo. Pedro no es el fundamento. Pedro es edificado junto con nosotros. Y esto nos lleva a una gran verdad. Cuando edificar sobre hombres, la estructura se tambalea. Pero cuando edificar sobre Cristo, la Iglesia se mantiene firme, aunque tiemble la tierra. Porque no depende del Vaticano, no depende de una figura humana, no depende de linajes, depende del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así que no pongas tu fe en hombres. No pongas tu seguridad en estructuras humanas, pon tu confianza en Cristo, el verdadero fundamento, porque si tu fe descansa en Él, nada ni nadie te podrá mover. Y aún nos queda una última revelación: ¿dónde están ahora esas llaves? ¿Quién las tiene? ¿Dónde habita esa autoridad espiritual? La respuesta te va a sorprender, porque no está en Roma, está en el Evangelio mismo. Y ahora, hermanos, hemos llegado al final de esta revelación, pero no al final del poder.
porque lo que vas a escuchar ahora sella esta enseñanza con fuego del cielo. Si alguien todavía duda, si alguien todavía cree que las llaves de Dios están guardadas en una cúpula de mármol en una ciudad llamada Roma, la palabra lo va a desmentir con autoridad divina. ¿Dónde están las llaves? ¿En la tradición? ¿En una institución? ¿En manos humanas? No. Las llaves que abren el reino, que rompen cadenas, que levantan muertos y que traen salvación, están en el Evangelio eterno del Cordero de Dios. Por eso Pablo, con toda la autoridad apostólica, gritó al mundo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo ves? El Evangelio es el poder, el Evangelio es la llave. La buena noticia de Jesucristo crucificado, resucitado y exaltado es lo que abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. No se trata de una persona, se trata de un mensaje. No se trata de una sede en la tierra, se trata de un reino que no se puede mover. Y si hay alguna duda de quién tiene las llaves, escúchalo de labios del mismo que las sostiene. En Apocalipsis 1:18, Jesucristo mismo declara: yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Las llaves no están en Pedro. Las llaves no están en un papa. Las llaves están en las manos glorificadas de Jesucristo, el que venció la muerte, el que descendió al infierno y salió triunfante, y el que ahora tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y Él no entregó esas llaves a una línea política, no instituyó una sucesión humana. Él delegó autoridad a través de su palabra. Cada vez que alguien predica el Evangelio, usa esas llaves. Cada vez que un pecador se arrepiente, el cielo se abre. Cada vez que alguien confiesa a Cristo como Señor, el infierno pierde una vida más. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en una mentira? ¿Por qué rendirle honor a un hombre cuando el Cordero está vivo y tiene todo el poder? Hoy te digo con claridad, las llaves no están en Roma, están en la cruz, están en la sangre, están en la tumba vacía, están en el nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Y tú, si tú que estás oyendo esta palabra, tú puedes usarlas. Si predicas a Cristo, si vives para Él, si proclamas su palabra, tú también estás usando las llaves. No necesitas permiso papal, no necesitas rango eclesiástico, necesitas fuego del cielo, la palabra en tu boca y fe en el poder del Evangelio. Esta es la verdad. Esta es la roca. Este es el reino que no será movido. Y ahora te pregunto, ¿en qué estás edificando tu fe? ¿En un hombre o en el Hijo del Dios viviente? Amén.